Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Magazine Yen, esa Asturias Televisión en Telecable. Bueno, pues en esta jornada del 20 de junio, al que todavía le restan unas horas para pasar al 21, y ya será viernes, ya será ese ansiado fin de semana. Hoy tenemos tramo corto por delante, 60 minutos para estar junto a ustedes con nuestros protagonistas de esta noche y las historias que van a contarnos, que estamos convencidos van a ser de su agrado e interés. Programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de salud e investigación y vamos a recuperar a uno de nuestros protagonistas de hace aproximadamente, bueno, pues unos 10 días. Lo conocíamos, hablábamos con él y nos dimos cuenta, bueno, pues que el tema daba para más. Paso a presentarles, se trata de Iván Fernández, es patólogo en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, vamos a ampliar un poquito, ampliar e ir a más de lo que hablábamos el otro día. No obstante, vamos a ir por una pregunta que, aunque a algunos pueda parecerles básica, creo que es por la que debemos de comenzar. ¿Qué es un patólogo, más allá de ser un especialista en anatomía patológica? Bueno, un patólogo es un profesional de la medicina que se encarga de principalmente dar diagnósticos que generan aproximadamente el 70% de la actividad hospitalaria. Los diagnósticos, para realizarlos, utiliza piezas quirúrgicas, biopsias, citologías, también autopsias y como herramienta fundamental el microscopio. Nosotros, hace aproximadamente 150 años, nos creamos como especialidad gracias a la formación de la teoría celular, en donde se dijo que las enfermedades tenían su base en las células. Se creó, por tanto, la patología celular. Muchos de los cirujanos que operaban las piezas empezaron a estudiarlas y mirarlas al microscopio, y ahí aparecimos nosotros, los patólogos. Actualmente somos, o el servicio de anatomía patológica es tan esencial como la ley de la palanca, en donde necesitamos un punto de apoyo para mover el mundo. El hospital necesita el servicio de anatomía patológica para dar lugar a sus diagnósticos. La palanca lo que hace es una fuerza de desplazamiento en la dirección correcta. Eso es trabajo. Trabajo es fuerza por desplazamiento en la dirección correcta. Sí. De tal manera que los diagnósticos, si son certeros, tendrán su tratamiento y tendrán su pronóstico. También nosotros participamos últimamente en la medicina personalizada y de precisión, utilizando biomarcadores y dando lo mejor a nuestros pacientes. Quizás la parte más conocida, no lo sé si por más común, es la de las autopsias. Sí, quizás es la más mediática, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad, porque eso significa una actividad en nuestro servicio reducida, el 5 o 10%, que representa un 5 o 10%. En general, nosotros, la mayor parte de nuestro trabajo lo hacemos en biopsias, ¿no? En piezas quirúrgicas, pólipos, lesiones cutáneas, etc. Y estamos divididos por secciones, estamos súper especializados. Patólogos encargados de los linfomas, de la piel, patología de la piel, patología hematológica, patología de tumores de partes blandas, uropatología, en fin, un montón de especialidades que al final lo que hacemos es ayudar a nuestros colegas clínicos a orientar mejor sus diagnósticos para proporcionar un mejor tratamiento. Claro, entonces entiendo, usted me corregirá si me equivoco, que el trato de ustedes como médicos no es directamente con el paciente, sino con sus propios compañeros. Así es, nosotros tenemos un trato directo con nuestros compañeros. De ahí que no tengamos tanta repercusión social y no seamos tan mediáticos. Pero en el fondo, bueno, se nos tilda de los médicos invisibles, porque sí que tenemos una labor esencial dentro del hospital, que, bueno, de aquí también transmito a los altos cargos que lo tengan en cuenta, porque realmente si falta un patólogo disminuye también o retrasa también la salida o, digamos, el flujo de trabajo del resto de profesionales, ¿no? Podríamos decir que en cuanto al tratamiento de las enfermedades, son como la intendencia de un ejército que mantiene en marcha a la primera línea, que serían los que tratan con los pacientes. Claro. Y en cuanto a las autopsias,
serían lo que en la policía es asuntos internos, que una vez que el caso se cierra tienen que revisar que se cerró bien. Ciertamente podría ser así, vigilando también que se ha actuado de forma correcta, vigilando que no haya errores y si los hay, pues comunicarlos para que nunca más se repitan, lógicamente. Claro. Nosotros estamos ayudando. Claro. Somos una ayuda y esencial también para el servicio hospitalario. La anatomía patológica, me decía, creada hace 150 años, aproximado. ¿Cómo evoluciona actualmente y a qué nivel está en el UCA, en Asturias? Bueno, a raíz de la creación de la patología celular, constituyó esto las bases de la medicina moderna. Es decir, cuando empezamos a mirar las enfermedades a través del microscopio, empezamos a ponerle nombre con el resto de profesionales, el resto de clínicos, y constituimos la medicina moderna. Por tanto, los servicios de anatomía patológica habitualmente están situados en los cimientos de los hospitales, precisamente para recordarnos y recordar al resto de la población de que somos también los cimientos de la medicina. Claro. Está evolucionando, actualmente evolucionamos hacia los diagnósticos de precisión, personalizados, pero también hacia la digitalización de las muestras. Cada vez más la tecnología se está incorporando a la medicina y, lógicamente, estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo. ¿Qué es un biobanco? Porque es lo que tenemos hoy en pantalla. ¿Cómo podríamos definir un biobanco? De una manera simple, bio es vida y banco ya sabemos que lo que hace es almacenar, ¿no? Almacenamos la vida. Almacenar y cobrar. Bueno, en este caso no, porque son instituciones a las que yo represento, al del Principado de Asturias. Son instituciones sin ánimo de lucro, pueden ser privadas o públicas, que lo que almacenan son tejidos humanos, bien patológicos o bien normales, para mantenerlos en las condiciones óptimas, en las mejores condiciones posibles, con la idea de después cederlos a grupos de investigación, siempre teniendo en cuenta criterios científicos y criterios éticos. Más los criterios éticos, vamos a ver, los criterios científicos, supongo desde lo profano, que están claros. Los éticos son cambiantes, quiero decir, lo que hace 20 años, o 30 o 50, si nos vamos más allá, podríamos considerarlo, bueno, pues una cosa común. ¿Hoy puede ser una aberración? Así es, sí. La bioética es dinámica y debe de escuchar a la población, debe de escuchar al progreso tecnológico y a los avances científicos, lógicamente. Claro. ¿Suscita más debate la ética que la científica? Quizás reúne a diferentes tipos de personas, ¿no? Digamos, el debate científico ya es gente con un perfil específico, con unas ideas concretas, y el tema ético pues son personas que quizás es más fácil debatirlo, ¿no? o incorporar, o que se incorpore más gente a debatir sobre la ética que sobre el aspecto científico de una manera profesional, digo, claro, ¿no? Claro. ¿Qué son los bancos de cerebros? Los bancos de cerebros es uno de los pilares esenciales del biobanco. El biobanco se constituye por bancos de tumores, bancos de ADN y bancos de cerebros. Los bancos de cerebros son, digamos, de los últimos que se han creado por la necesidad que requiere de tener un neuropatólogo. Y en este caso, en España, pues desgraciadamente no somos muchos, menos de 30, y por tanto biobancos hay muy pocos, ¿no? Hemos tenido que formarnos fuera, en otros países, habitualmente en Inglaterra o Estados Unidos, para poder estudiar este tipo de ciencia o de tejidos tan complejo, ¿no? Como es el cerebro. Los bancos de cerebros lo que hacen es almacenar cerebros con la idea de estudiar las enfermedades que ocurren en el sistema nervioso central, periférico y también músculo. Bueno, básicamente lo que hacemos es almacenar los tejidos, pero luego también tomar las mejores muestras de las zonas más concretas del cerebro con la idea de cederlos a los científicos. Habitualmente tomamos entre 50 y 60 muestras. ¿Por qué digo esto? Porque es algo obvio que con el envejecimiento de la población y están, digamos, en aumento las enfermedades derivadas del mismo, sobre todo el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como es el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, etc. Y actualmente, y siempre lo digo, somos 194 países de una forma geográfica, pero sin embargo las enfermedades no entienden de barreras y no entienden de fronteras, y existe un país llamado demencia con aproximadamente 46 o 45 o 50 millones de habitantes
en donde afecta a todos los países, pero sobre todo a Francia, a Italia y a España, en cuanto a número de personas. Y bueno, pues en este sentido tenemos que ser cautos, precavidos, quitarnos la miopía y ver más allá para tratar de investigar este tipo de enfermedades. Porque la investigación, sin duda, es el futuro. Un país sin investigación es un país sin futuro. Y nosotros abogamos por almacenar los mejores tejidos humanos en las mejores condiciones, en este caso el cerebro, para que los mejores grupos avancen en el conocimiento de estas enfermedades y en algún momento podamos ponerle cura o, si no, ralentizar su progresión, ¿no? Dos cuestiones. Una, ¿por qué Francia, Italia y España? ¿Porque se dan más casos porque sí o porque es donde más están cuantificados? Bueno, va en relación con la longevidad, también por la cuantificación y por el mejor diagnóstico, lógicamente. Pero nosotros somos responsables nos vemos responsables de la sociedad, ¿no? De representar a la sociedad desde el punto de vista científico y de sus preocupaciones en este sentido. Aprovecho también este espacio, si es posible, para rendir un pequeño homenaje a nuestro Premio Nobel Severo Ochoa por su 60º aniversario del Premio Nobel 1959, porque es el abanderado, en este caso también de Oviedo, de la ciencia, aunque la haya tenido que hacer fuera, en Estados Unidos. Sí. Decía usted, un país sin investigación es un país condenado al fracaso. En España mucho no se investiga, o al menos esa es la creencia. No sé si luego, puntualmente, en materias punteras se está investigando mucho y bien, pero mucha investigación no se dedica. Incluso durante años o décadas nos regimos por una frase verdaderamente atroz de que inventen ellos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que inventar. Sí, bueno, eso fue un rector de la Universidad de Salamanca, tampoco voy a especificar, pero es cierto que inventen ellos, ¿no? Y, al final un país sin ciencia o que no apueste por la ciencia es un país que irá a remolque, pero eso no nos cansamos de decirlo y la verdad es que es cierto, ¿no? Esa afirmación. Hoy, desgraciadamente, he pensado eso cuando traté de estudiar, cuando era joven. Yo siempre dije que nací científico, pero me hice médico para ser científico, precisamente porque en este país no se apuesta por otras carreras científicas como la biología o la química, de tal manera que si quieres investigar, lo primero es que tienes que tener un sustento, como es trabajar, al menos hacer asistencia hospitalaria o medicina de familia, etcétera, para después tener posibilidades en tu tiempo libre, siempre en tu tiempo libre, tratar de investigar, y eso es lo que hago. Yo me gusta la curiosidad, me gusta la ciencia. Correcto. Y he elegido este camino. ¿Cómo se financian los biobancos y, en especial, o en particular, cómo se financia el Biobanco de Asturias? En el año 2007, desde Madrid, en el año 2007 se creó la Ley de Investigación de Biomedicina, en donde se facilitaron la creación de los biobancos y el Real Decreto del 2011 los regula, ¿no? Ese año fue donde Madrid inició la financiación y la redistribución del capital para crear los biobancos y ponerlos en práctica. Desde entonces ha ido descentralizando la responsabilidad económica y la sostenibilidad de los mismos hacia las diferentes comunidades autónomas. Desgraciadamente, eso no ha ocurrido en nuestra región. Nosotros sí disponemos de la facilidad en cuanto a una ubicación del biobanco, que está ahora mismo en el Instituto de Sanidad del Principado de Asturias, en el ISPA, y también nos está ayudando mucho el Hospital Universitario Central de Asturias, pero tenemos una carencia de sostenibilidad en cuanto a los recursos humanos, en cuanto al componente. La parte fundamental del biobanco, aparte de ser la propia institución y sus fungibles, es el capital humano, lógicamente. Y el capital humano ya ha dejado de ser financiado por Madrid. Estamos teniendo un problema esencial ya de cara al año que viene y no dejamos de insistir a que es Asturias la que tiene que sostener a estas personas para que todo funcione, si queremos que en Asturias se investigue con tejidos humanos, lógicamente. ¿Y por ahora? Por ahora todavía seguimos teniendo financiación desde Madrid. No, quiero decir, por ahora han trasladado esta preocupación a las autoridades sanitarias en el Principado, les han dicho algo, les han dicho, no sé. Se lo hemos trasladado a los máximos responsables, pero al final pues hay
una dilatación en la respuesta, o bien, al fin y al cabo no se han tomado medidas. Sí que se ha preocupado un partido político en donde ha llevado esta propuesta a sede parlamentaria con una negativa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco vamos a entrar en... Bueno, luego me lo dice. Posicionarnos, pero no era mayoritario y no necesariamente tampoco era de izquierdas. Nosotros nos da igual, porque al final lo que queremos es ejercer nuestro trabajo, que los políticos hagan el suyo, pero que nos dejen a los científicos hacer el nuestro, que es lo que mejor sabemos hacer. Claro. Bueno, hemos hablado de biobancos, hemos hablado de banco de cerebros, hemos hablado de lo que es la patología. No obstante, bueno, habrá gente que se pregunte en casa, vamos a rebajar un poco el nivel científico, ¿no? Dice, bueno, este hombre hace autopsias, vamos a ver, no sé, cuando está, por ejemplo, en su tiempo libre, pues tomándose algo, pues, ¿qué tal? Soy Iván, soy médico. Ah, ¿eres pediatra? ¿Eres cirujano? No, hago autopsias. Esto a la gente quizás un poquito para atrás, ver los muertos. Pero es parte de nosotros, ¿no? Es algo maravilloso entender el cuerpo humano, cómo funciona, las averías que tiene. Al final, nosotros hemos construido las máquinas a imagen y semejanza del cuerpo humano. Pues nuestras casas tienen un sistema de cables, igual que es el sistema nervioso. Nuestro coche tiene una centralita, al igual que nuestro cerebro, ¿no? En cierta medida, que capta pues la temperatura. Pues nosotros también tenemos mecanorreceptores y termorreceptores en la piel. Al fin y al cabo, es una máquina perfecta para vivir en un entorno más o menos dentro de los márgenes de la vida, que cuando falla, y a veces la vida es demasiado frágil, cuando falla a veces los médicos tampoco podemos hacer nada. Tampoco se puede hacer nada, ¿no? Efectivamente. Si hace 150 años, cuando comenzó el tema de la anatomía patológica, le hubieran dicho a uno de sus predecesores, a uno de sus colegas, va a llegar un día en el que se podrá trasplantar el corazón, pues quizás hubiera dicho, no, mira, deja de parar en el bar de abajo antes de entrar a trabajar, porque eso va a ser imposible. ¿Sería remotamente imposible realizar un trasplante de cerebro a futuro? Bueno, tendríamos que remontarnos al próximo milenio prácticamente, aunque no sé, porque ciertamente la tecnología avanza tan rápido que nos sorprendería, ¿no? Pero en principio yo creo que eso ya nos va a llevar mucho más tiempo. Ahora mismo es una de las preguntas como cuánto de grande es el universo es realmente infinito, ¿qué es el término infinito? Pues hasta esos puntos tendríamos que llegar, básicamente porque las conexiones neuronales son realmente difíciles de manejar, ¿no? Claro, claro. Pues Iván Fernández, patólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Me quedo con varias cosas de las que dijo, con varias de las reflexiones de las que hizo, sobre todo con una que me pareció tremendamente interesante, que el país que no investigue estará abocado al fracaso. A ver si de una vez desterramos aquello de que inventen ellos, por muy rector de la Universidad de Salamanca que fuera el que lo dijo, que aquel día mejor está a lo mejor callando o haciendo otra cosita. Y, bueno, pues se dedica a algo de investigación y las autoridades sanitarias, en este caso en el Principado, bueno, pues prestan oídos a lo que tiene que ser la financiación, que a fin de cuentas, el dinero, nos guste o no, es el combustible con el que se mueven prácticamente todo. Sin duda ninguna. Esperemos que al final empaticen con nosotros, que al final ellos también van a revertir en ellos, en toda la sociedad, y eso es lo que pretendemos, nada más. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad, vamos a cambiar de tema y vamos a continuar con el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues cuenta la historia, y aquellos que siguen este programa saben que nos encanta la historia, que cuando Napoleón, el emperador de los franceses, acabó sus días, bueno, pues allá desterrado en Santa Elena, pues sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, a la cabeza del ejército, Josefina. Pero antes de decir aquellas palabras con las que dejó este valle de lágrimas, también dijo que su gran error había sido invadir España, lo que consideraba un país de curas y gitanos. Bueno, pues le salió el tiro por la culata.
porque aquí se llevó su primer revolcón en lo que él consideró como la úlcera española. Bueno, pues hoy, esta noche, se encuentran con nosotros y con ellos continuamos este recorrido que estamos, bueno, pues realizando por los distintos grupos recreacionistas asturianos. Bueno, se encuentran dos hombres que recrean a dos soldados de los que se enfrentaron a Napoleón en la conocida como Guerra de la Independencia. Paso a presentárselos. Antonio Álvarez, del grupo recreacionista Arca. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Y frente a él, Ángel Vega, también del grupo recreacionista Arca. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ustedes dos, ni más ni menos que recrean a los que hicieron morder el polvo, aunque también con alguna vez lo mordieron ustedes, a las fuerzas imperiales del todopoderoso Napoleón Bonaparte. ¿Es así? Sí, bueno, casi tragamos más polvo que luego comió él, pero sí. Además, hoy venimos con uniformes que son de regimientos asturianos. Ajá. Yo el de la milicia provincial, de aquí de Oviedo, que sería el que había aquí cuando empezó la guerra, y luego Ángel con el el segundo de Asturias, de 1812. Ajá. Y sería un modelo nuevo. Bueno, vamos a comenzar, como hay que comenzar siempre, por el principio. ¿Qué es Arca? Porque aquí tenemos ARHCA. ¿Qué es Arca? Asociación de Recreación Histórico-Cultural de Asturias. Sí. Bueno, ¿cuándo se crea? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántas personas son ustedes? Empieza con gente, historiadores y aficionados a la historia, que hacia 2004 empiezan a juntarse y a investigar un poco, viendo que se avecina el 200 aniversario de la Guerra de Independencia, y bueno, empezaron a mover un poquitín el tema. Y yo no soy de esa primera oleada, yo soy de la segunda, yo llegué en 2008 a principios, y ya empezaron a moverse tanto en tema de investigación, en archivos, bibliotecas, etcétera, como en tema de lo que es recreación, lo que ahora se llama historia contrastada, que llaman, que es, vale, yo tengo esta teoría de que esto era así, y ahora voy a intentar probar. Claro. Y hay veces que sí, las teorías son ciertas, hay veces que no, y hay veces que no se sabe, porque tú por mucho que intentes ahora recrear algo, hombre, de esta época no, porque fue hace 200 años y bastante cerca del tiempo, pero intentas recrear algo de época romana, por ejemplo, y ya te cambia muchísimo el tema, porque hay materiales que no se desconocen, hay cosas que no... Pero bueno, esta hay una época bastante bien documentada todavía. Claro. Ángel, ¿solo para hombres o hay también mujeres en la asociación y que participan en las recreaciones? No, bueno, en la asociación hay también mujeres que hacen el papel de hombre, lógicamente, y también tenían su papel. Las mujeres ayudaban mucho en el campo de batalla, aguadoras y auxiliares, ¿no? Bueno, ahí en Zaragoza hubo uno que cogió un cañón y llevó por delante unos cuantos franceses. Sí, pero bueno, no era lo más, pienso que no era lo más habitual, aunque sí había... Aunque si había que echar mano al cañón, se echaba. Por supuesto, y aquí los civiles también echaban mano de las armas. Claro, 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 sin duda. Bueno, ¿qué periodos históricos, porque os vemos en época, llamémoslo napoleónica, pero qué periodos históricos son los que abarcáis en Arca? Bueno, nosotros recreamos, como dices tú, época napoleónica, pero estamos abiertos a recrear cualquier otra época. Tema que hay, claro, nosotros lo que recreamos es lo napoleónico porque es lo que más controlamos. Pero bueno, ya tenemos ido a alguna recreación de romano y alguna historia, pero bueno, como se suele decir, a plato puesto. Sí. Toma, aquí tienes el equipo y tal. Lo bueno que tienes es que casi cualquier tipo de recreación, la gente que está acostumbrada a recrear, con un mínimo de formación allí, un cuarto de hora, media hora, ya te recrea cualquier época, porque bueno, el ejército romano, quieras que no, que yo que estoy poniendo el ejemplo, muchas maniobras son parecidas a las de época napoleónica. De hecho, bueno, todavía se utilizan hoy, utilizan los antidisturbios, formaciones de los romanos. O sea que, teniendo lo que lleva la base, luego ya llena más, bueno, pues cambiar mínimas cosas. Oye, y para los dos, para Ángel, para Antonio, ¿cómo se consigue esa exactitud? Porque antes, cuando estábamos en publicidad, me decían mis compañeros, hay dos soldados de Napoleón allá afuera, que van a pasar ahora. ¿Cómo se consigue esa exactitud? Bueno, pues mucha bibliografía, muchos historiadores que prestan su saber hacer y su formación, lógicamente. Todavía, como decía Toño, pues hay mucha bibliografía y hay mucha historia porque no está tan lejano. Claro. ¿No? Y hay muchos grabados y
bien, se puede aproximar suficientemente la historia a la recreación. Sí, claro. Bueno, ¿hay afición en España, en Asturias, al tema recreación, o hay que irse de Pirineos hacia arriba para ver grandes recreaciones como las que se dieron hace años en Waterloo, bueno, con el aniversario de la gran batalla? Bueno, a ver, afición hay, lo que pasa que, bueno, claro, dentro de las posibilidades. En España yo, claro, era el 200 aniversario, vi, de hecho, la primera recreación que fui, porque hubo actos aquí en Asturias, pero bueno, desfiles del 25 de mayo, pero lo que fue la primera batalla que fui fue el 200 aniversario de Bailén. Y aquello era... Yo llegué y lo primero que vi fue un cañón de los franceses tirado por 4 mulas y ya... Yo ya quedé alucinado, claro. Porque es que vinieron de Francia con las mulas y tal. Pero bueno, luego aquí en España hay Asociación Napoleónica Española y hay mucha gente que recrea. Lo que pasa que el problema es que ahora, al pasar el 200 aniversario, van desapareciendo las recreaciones, quedan las potentes. Y el problema de aquí a Asturias, y bueno, como con casi todo periodo de historia de aquí, no miramos para lo nuestro. Claro. Pero con todo lo que hubo aquí, que fuimos los primeros que nos alzamos contra Francia, tal, que declararon la guerra, no hubo recreaciones prácticamente. Hubo una en Grao, otro en Avilés, tal, 4 cosas por ahí, pero... Y bueno, también influye que aquí no hubo batallas grandes, porque el ejército asturiano en Espinosa de los Monteros quedó prácticamente barrido, entonces lo que hubo aquí fue actuaciones contra civiles armados prácticamente. Claro, pero bueno, no por eso hay que dejar de... No, que va. Pero bueno, igual que en otros sitios se potencia, aquí no es que se ignore, pero bueno, se deja un poquitín de lado. Ahí, claro. Bueno, decía el duque de Wellington, que a la postre fue el que acabó con Napoleón, que los españoles hacían la guerra con entusiasmo, algo que ni producía armas, ni producía uniformes, pero que la hacían y que en muchas ocasiones incluso hasta ganaban. Esos uniformes que lleváis, vamos a comenzar por ti, Antonio. Descríbeme un poquito el uniforme. Pues este uniforme sería un uniforme de faena, sería el de la milicia provincial de Oviedo, no sería el del regimiento de Asturias, vamos a partir ya de ahí, porque Napoleón, antes de invadir España, mandó a la élite de los regimientos españoles a una expedición que se llama Expedición de la Romana, por el marqués de la Romana, que fue a Dinamarca, y entonces ya los tuvo fuera. Y lo que quedó aquí fue la milicia provincial de Oviedo, que sería una mezcla entre policía, guardacostas, aduanas. No era un regimiento de élite, era gente un poco preparada, pero tampoco... Y bueno, este sería el uniforme de faena, que se llama... aquí llevaría ya esto sería como una medalla de las que llevamos hoy, el escudo de distinción de valor acreditado en Asturias, que se daba a los regimientos que pelearon. Sería un cabo porque lleva un galón rojo. La cruz que lleva se lleva para distinguir, porque los uniformes de faena también los utilizaban los franceses. Y entonces, al llevar la cruz roja, ya como los franceses venían a quitar a la iglesia y a abolir la religión y tal, pues entonces era... Y bueno, nada, el sable es un sable de granaderos. La bolsa, que se llama panera también, muy importante, la jarra. Y unos calzones, unas polainas altas y botas. Y el gorro de manga. Claro. Que el gorro de manga se llevaría así normal y a la hora de disparar se sacaría así y se dejaría caer, porque los mosquetes llevan todos la llave, o casi todos la llave, por la derecha. Serían para diestros. Y entonces, para que no te saltara el chispazo del que tienes al lado, para que te cubriera el ojo. Y luego se utilizaba también como gorro de dormir. Esto se baja y esto se ponía así, de gorro de dormir. Anda. ¿Y sirve así como a modo visera para...? Bueno, nunca lo utilizamos, pero supongo que sí, que dando con el tal, que bajando un poco te quitará eso, pero... Claro. Es curioso. Y luego la mochila. La mochila, bueno, aquí era lo que llevaban, donde llevaban lo poco que tenían. Una cantimplora de calabaza, la manta y bueno, la mochila, a ver si la abro para que la veáis, es ergonomía en estado puro. Es una caja de madera sin fondo y aquí llevaría pues el chaleco, que con el calor que hay no lo pondría, llevaría cordel, un plato, este chaleco que casi seguro que era el que llevaba cuando se alistó, unos zapatos que seguro que robó por ahí a algún francés, otra camisa, bueno, un poquitín lo que podían llevar por ahí. Impresionante. Y con esto tenían que vivir. Y con eso había que vivir. Sí. Y a vivir sobre el terreno también. Sí, lo que pudiera robar por ahí y tal. Claro que sí. Bueno, Ángel, tu uniforme en este caso es más evolucionado, ¿no?, que el de él. ¿Él es de principio de la Guerra de Independencia?
Bueno, esto es un poquitín posterior, sí, esto es ya cuando ya se estableció la Junta del Principado, entonces en 1812 aproximadamente ya se adoptó este uniforme. Claro. No tiene muchas variantes, nada más el color, el gorro sigue siendo de manga. Sí. Y no, un poco más. Hombre, hay una variante, el de él se ve más fresquín para el buen tiempo, el tuyo abriga de verdad. Bueno, pues igual está hecho a posta porque aquí ya sabemos el clima que había y de aquella pues Claro, claro. Además, los inviernos... cuando se hizo, este sería el de faena, Sí. luego habría otro de gala o de bonito, que sería pardo, Sí. así de paño así de gordo, Ahí. marrón, Sí. que era la tela más fácil de conseguir porque era la que utilizaban para los hábitos de los frailes Claro. y demás. Pero cuando entró ese en vigor, ya no había de faena y de gala, existía nada más ese. Claro. Y entonces era ese, para invierno y para verano. Sí, sí, en teoría sería este para verano y para trabajos que estás sudando, tienes más calor y tal, y el otro para hacer guardias, piquetes, etcétera. Sí. El arma, ¿qué arma portas, Ángel? Bueno, en este caso es una carabina Mm. prestada porque la mía se quedó en el polvorín. Y bueno, son avancarga, Sí. lógicamente. Tiene que la piedrita, que es la que da la chispa, la cazoleta, tiene un oído Sí. y lógicamente se carga por delante, ¿no? Claro. Sí. Con la baqueta, que no sé cómo está dura. Menos mal que no hay unos coraceros viniendo a galope enfrente de Ángel porque... bueno. Con esto no haría mucho. Llevaría un cartuchillo. Sí. Se metería el cartucho, luego se metería la bala, que sería una bola, y con la baqueta Retacas se retacaba, se hacía presión, y se llenaría la cazoleta, Mm. y esto haría esto ahora estaría en seguro. Ahora ya estaría listo para disparar, y como ves, soltaría una chispa, Chispina, sí. que ahora que prendería esta pólvora, por el oído mandaría la bola pues donde cayese, casi, porque no era un arma de precisión lo que Bueno, se vamos dice, a pensar que cae en el coracero, cuando menos. En el coracero, en el húsar, el dragón, o en esos polacos o mamelucos que venían con los franceses. Sí. Un tirador medio, no vamos a buscar un tirador de élite ni alguien que cogiera por primera vez la carabina. ¿Cuántos disparos podría realizar en un minuto? Bueno, esto como todo, habría que corriese más que uno que fuese bastante más rápido y tal, pero en 2 minutos igual lograbas hacer uno. ¿En 2 minutos uno? Calculo yo. Aproximado. Y depende de la distancia a la que Sí. te venga el de enfrente, claro. Claro. Sí, porque... A veces tienes que apurar. Sí, lógico. Y te fallan muchísimo estos mosquetes, al ser con pólvora negra y tal. De hecho, cuando llovía, o iban a bayoneta o directamente no peleaban. Claro, entonces por eso muchas veces cuando vemos las películas, que no es que las películas sean lo más exacto del mundo, pero vemos una hilera contra otra, porque así la cantidad quizás haga el efecto de la calidad. Es decir, si disparan muchos a la vez... Te iba a alguno comentario de tal, de cualquier imagen, El Patriota, Sí. Barry Lyndon, de cualquier película de estas, ves que son filas súper juntas y tal. A ti te interesa estar súper junto para intentar concentrar fuego, Ajá. y te interesa que estén súper juntos los otros para concentrar el fuego en ellos. Claro. Pero claro, bueno, de hecho, no sé si llega a un 10% lo que se calcula las bajas por arma. Claro. Luego, bueno, armas bajas por infección, por frío, por hambre, por enfermedades de tal, pero que son bajas por muerte bala. por arma, igual un 10%, un 15% como mucho. Claro. Oye, estoy viendo los uniformes, vamos, son completamente realistas, son impresionantes, pero los franceses vestían mejor que vosotros. Depende. Se les ve más... Los de Rusia, los de la campaña de Rusia igual iban un poco más fastidiados. Igual es un poco peor, ¿no? Pero... A ver, lo de... Claro, en esta época además los uniformes servían, por una parte, para identificar el regimiento, y por otra parte, los regimientos de élite eran uniformes muy cantosos, tal, para intentar amedrentar al de enfrente. Al enemigo. Morriones muy altos, tal. Y luego, bueno, aparte de todo eso,
la imagen que tenemos todos de esta época, un coracero, o un dragón, o un usar a caballo, la caballería siempre tuvo los mejores uniformes de los más vistosos. Sí, qué cosa. Bueno, ¿cómo apuntarse? ¿Sois un grupo abierto que acepte que la gente se apunte? Sí. Somos abiertos, de hecho, bueno, para recrear, y hay gente que está apuntada, que no recrea, pero está por tema de investigación y porque le gusta el tema y eso. Y bueno, tenemos una página en internet que metes en Google Arca y ya te sale. Y ya te pones en contacto con nosotros, el que quiera. Y yo la verdad que recomendaría que a cualquiera que guste la época, que se anime por lo menos a venir a probar. Porque... Claro. Y se preguntará mucha gente, ¿es caro ser recreacionista, por ejemplo, recreacionista napoleónico? Bueno, los uniformes no son lo que se dice baratos, pero tampoco es para arruinarse, o sea que no es un hándicap para no se apuntar. Lo que hay que tener es más afición. Claro, lógicamente no puedes tener todos los uniformes de que recreamos. A veces la asociación tiene alguno que en depósitos y para prestar a los asociados. Y nos vamos arreglando, cada uno hace el que más le convenga o más piensa que va a sacar rendimiento, y luego nos vamos arreglando entre nosotros. Es difícil que vayamos todos a la recreación. Yo, por ejemplo, trabajo a turnos, no puedo ir a pocas, pues entonces le dejo el uniforme a otro, tal. Pero, por ejemplo, los que llevamos ya tiempo y salimos bastante, pues solemos tener uno español, que yo tengo y tengo uno azul, uno francés, que tenemos el del JN, el del José Napoleón, un regimiento, y luego tenemos uno británico, que nosotros tenemos el 42 de Highlander, de escoceses. Entonces con eso ya cubres todas las recreaciones que haya en Europa, porque donde no estuvo uno, estuvo otro, y si no estuvo el otro. Oye, ¿es cierto que los ingleses vestían de rojo para que no asustarse de la propia sangre cuando les herían? Bueno, vestían de rojo algunos, otros vestían de azul, pero bueno, yo creo que están bastante acostumbrados también a la sangre. Casi se nota menos en el azul. En el azul claro. De tal, sí. Pero... sí, la sangre roja de momento, luego se pone más oscura. Pero bueno, nada, están curados de espantos. Están curados de espantos. Bueno, ahora en primavera, de cara al verano incluso, ¿qué actividades son las que vais a poner en marcha desde Arca? ¿Dónde, por ejemplo, la gente va a poder ver recreación? Bueno, pues en Asturias creo que nada. ¿Nada? Nada. Hubo en Cerredo, y hubo el 25 de mayo, aquí en Oviedo, y se acabó. ¿Ya ni en Peñaflor, ni por ahí? No. Estamos en trámites de una, que va a ser de otra época, bastante asociada, pero bueno, ya estamos todavía en trámites. Y luego quedan pues las grandes. Queda Bailén, hubo Jaca, ¿qué más queda por ahí? En Portugal. En Portugal hay dos muy buenas, Limeiro y Almeida. Luego, claro, llegan invitaciones de fuera, pero claro, que si te llegan de Francia, de tal, pero bueno, ahí ya tienes que tener más disponibilidad, más... Claro. Por ejemplo, antes que hablaste de Waterloo, yo no fui, pero estaba apuntado, y no pude ir por culpa del trabajo, pero fue bastante gente de la asociación al 200 aniversario de Waterloo. Yo estuve en Toulouse, hubo gente que estuvo en Borodino, en recreaciones en Austria, en Alemania, incluso algunos fuera de época acabaron en Gettysburg, en Estados Unidos, sí. Claro. Bueno, pues me quedo impresionado con vosotros dos, con las armas, con los uniformes, bueno, mi enhorabuena de verdad por recrear esa historia viva. Supongo que seréis adictos a Canal Historia cuando hacen todas estas cosas. No penses que Canal Historia tampoco nos... No, pensé que era la Biblia para vosotros, prácticamente. La Biblia apócrifa, meten cada gambada también. ¿También? Sí. Madre mía. Bueno, forjado a fuego de Canal Historia. Tal cual, ¿no? Los tenemos vetados. Bueno, pues ya lo saben, este año parece que recreación en Asturias no va a haber. La grande es en Bailén. Antes los escolares lo estudiábamos. Bailén, la primera derrota de un ejército napoleónico en Europa, donde Napoleón llegó a decir: el general Dupont ha deshonrado nuestras banderas, porque claro, había sido derrotado por curas y gitanos prácticamente. Entonces, pues, pero ahí sí que mordió el polvo, ¿eh? Y pasó mucha sed, además. Los soldados pasaron mucha sed allí, y más que pasaron luego en Menorca y por ahí, cuando los llevaron, en Cabrera, cuando los llevaron presos, allí, bueno, atroz aquello. Ángel, Antonio, Grupo Recreacionista Arca, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros por invitarnos. Estos fragmentos de la historia, que continuéis así y que volváis a visitarnos, sin duda. Gracias a los dos. A vosotros. Pues nos vamos rápido a publicidad, después de esta erudición que hemos tenido, y volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues en la recta final del programa vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de capital, adelantando, bueno, pues adelantando un poquito por la izquierda ahí o por la derecha, por donde haga falta. Ahorro y finanzas, que viene, bueno, pues ahora dentro de un momentín. Bueno, vamos a hablar de blockchain, vamos a conocer un poco más en profundidad qué es blockchain y lo vamos a hacer de la mano de Luis del Riego, socio en Queipo Riego Abogados, abogado experto en protección de datos y nuevas tecnologías. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, Luis, ¿qué es blockchain que tenemos aquí en la pantalla? Bueno, pues mira, blockchain, ante todo lo que es, hay que entenderlo como una herramienta, es, digamos, una tecnología, Sí. Que nos va a permitir hacer cosas, Sí. meter aplicaciones y hacer cosas. ¿Qué es lo que, digamos, la gran conquista de blockchain? Lo que persigue, que se puedan hacer transacciones de valor, o sea, estamos pasando de Internet de la información a un Internet del valor, Sí. Entonces, transacciones de valor entre dos o más personas sin necesidad de confianza, Sí. sin intermediarios, lo que es muy importante, Sí. y de una forma automática, segura y neutral. ¿Por qué automática, segura y neutral? Bien. Automática porque, entre otras cosas, por ejemplo, va a estar en muchos procesos apoyado por lo que son contratos inteligentes, que nos van a permitir, digamos, automatizar esas transacciones, ¿vale? Sí. Contratos inteligentes pues son aquellos que en virtud de un hecho real pues desencadenan una consecuencia sin que intervenga nadie, ¿eh? Eso es el automatismo, ¿vale? Una de las la característica de automaticidad más clara que tiene blockchain. Segura y neutral, porque es una tecnología que está descentralizada. Sí. O sea, quiero decir, así como cuando nosotros actuamos en el mundo económico, hacemos vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? Hacemos una transferencia de dinero a otra persona Sí. y hay un banco en medio. Sí. Hay un banco en medio que, sí. exacto, que es, digamos, el que tiene la base de datos, los libros sí, contables, apunta todo y hace, Y ya se digamos, produce el mecanismo de la transferencia. Correcto. Blockchain es diferente. Aquí, digamos que hay todos los intervinientes en el negocio en cuestión que estén basados en blockchain, están ahí con su nodo, controlando, Sí. viendo las transacciones, Sí. viendo lo que ocurre. Sí. De tal manera, que, para que me entiendas de una manera gráfica Sí, y llana, si alguien intenta hackear o alguien hace una transacción rara que no se funde en el propio, digamos, código Sí. o en la propia norma constitucional que tiene ese blockchain, pues pita la alarma. Claro. Pita la alarma Y cuidado. y cuidado, exactamente, y esa operación desaparece. Claro. Bueno, esto va unido, entiendo, muy íntimamente al tema de las criptomonedas. ¿Cómo podemos definirlas? Bien, las criptomonedas son unas monedas de carácter virtual o sí. digital que están basadas en un lenguaje criptográfico. Sí. La más conocida es el Bitcoin, Bitcoin, aunque sí. existen otras como el Litecoin, como el Ether en Sí. su faceta de medio de pago y tal. Y bueno, pues son medios de pago. Sobre todo el tema de lo que la gente se pregunta es en qué están respaldadas, en qué Sí, se basan. sí. Claro. El Bitcoin, quiero decir, lo crean los participantes. Lo primero es decir que Bitcoin es, digamos, un producto que está basado en la tecnología blockchain, Sí, de la que sí, hemos hablado. sí. Entonces, todos los participantes que decíamos participan, hacen transacciones de compra y Sí. venta de Bitcoin, y digamos que eso es el respaldo que tiene el Bitcoin, la propia gente, las propias Sí. operaciones y sobre todo la propia tecnología, ¿vale? Evidentemente no está respaldado ni por grandes bancos centrales, ni la Reserva Federal. ni la Reserva Federal, ni activos públicos de, digamos, consolidados o de importancia. El Bitcoin pues surge de esta manera y mucha gente se mete a invertir en Bitcoin precisamente porque lo que quiere es este tipo de actuación y evidentemente pues huir un poco de esos intermediarios, de esos bancos, de eso tal, y actuar de esa manera, ¿no? La gran pregunta que supongo le habrán hecho, Luis, muchísimas veces y mucha gente se estará haciendo en casa. Pero todo esto de la criptomoneda, el blockchain, ¿todo esto es seguro, es fiable? A ver, blockchain nace como digo, es una tecnología Sí. que precisamente lo que ofrece es, en su propia estructura, es esa seguridad. O sea, en cierto modo ya lo he explicado. Sí.
todos los intervinientes se llaman nodos, Sí. Participan en el sistema y están controlando y viendo las operaciones que se producen. A tiempo real. Exactamente. Se puede hacer a tiempo real perfectamente. O sea, precisamente otra característica de las aplicaciones o de los productos o servicios basados en blockchain es la agilidad. Entonces, si ocurre cualquier cosa extraña, como digo, que vaya contra, vamos a decir, la ley constitucional de ese blockchain, contra su código, como digo, hay una alarma. Exactamente. Hay Para que nos entienda el público, Sí. suena la alarma y alarma entonces cuidado, hay que parar. Y exactamente, hay que Claro. parar. La propia estructura la puedo describir Sí, muy sí, sí, gráficamente. por supuesto. Tú, cuando haces una transacción en el blockchain, vamos a Sí. suponer en Bitcoin, esa transacción se mete junto con muchas otras. Hay unos agentes, son también otros intervinientes, otros nodos que se llaman mineros. Mucha gente habrá oído hablar de los Sí, mineros de sí. blockchain. Y entonces lo que hacen es coger estas transacciones y verificar, registrarlas, verificar que efectivamente cumplen con este código del que estamos hablando y se almacenan en un bloque. Sí. ¿Vale? Porque esto, blockchain en español es cadena de bloques. Cadena de bloques. Entonces tenemos las diferentes transacciones metidas en un bloque y la última transacción, digamos, que sería la que cierra, como digo, cierra el bloque, tiene que ser validada por la mayoría de todos los intervinientes en el Bitcoin y, como digo, se cierra con un mecanismo matemático, vamos a decir, que se llama hash. Sí. Este hash es conocido por el siguiente bloque que va a empezar. Correcto. De tal manera que es una estructura, como veis, muy segura, certificable, segura, de tal manera que quien quiera meter un cambio, el cambio se puede producir, pero tienen que estar de acuerdo todos los intervinientes. Todos. Si ese cambio se produce o ese hackeo se produce y no se está de estaban de acuerdo, acuerdo, pita la alarma. Claro, Todo correcto. esto, vamos, explicado de un modo Sí, de un modo llano para que la gente nos entienda. Correcto. ¿Más extendido en otros países que en España? ¿Vamos un poco rezagados? No, España va bien, espero que no me... Bigote no tiene. que no me confunda Ni la pone gente. los pies encima de la mesa. Exactamente. Pero yo creo que vamos bastante bien. Tenemos, por ejemplo, la red Alastria, que está que es una blockchain entre pública y privada, en la cual intervienen pues, muchas instituciones y muchas empresas importantes españolas. Pero bueno, está habiendo también mucha gente que se está animando, muchos proyectos, ojito porque es una herramienta importante para la financiación de proyectos emergentes, de gente joven. Sí, sí. Hablaremos a continuación un poco de ello, sí. Entonces España en ese sentido va bien. Sí que es cierto que, por ejemplo, lo que son las criptomonedas, el Bitcoin, Sí. el propósito que persigue la Libra, que recién acaba de sacar Facebook, Sí. y que está prevista para el año 2020, este tipo de criptomonedas están teniendo mucho éxito, sobre todo en países en vías de desarrollo. El gran paradigma sería Latinoamérica. Claro, claro. Y sobre todo, bueno, el Libra de Facebook está pensada para aquellas personas que no cuentan que no tienen una cuenta corriente, un depósito bancario. Sí. Estuve leyendo estadísticas y es que el 31% de la población mundial no las tiene. No las tiene. Entonces yo creo que sobre todo está focalizado y pensado para eso. Para eso. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Cualquier negocio o cualquier persona se puede adaptar a la cadena de bloques, al blockchain? No. Por sus características, como es pues, una tecnología segura, como hemos dicho, pero digamos que tú tienes que tener un negocio que se adapte a la tecnología. No se puede meter a calzador la tecnología a cualquier negocio. Claro. Blockchain, donde está teniendo mucho éxito y triunfando, pues por ejemplo, en toda aquella clase de negocios, voy a mencionar uno del sector público y otro del sector privado. Todas aquellas tecnologías que, digamos, están basadas un poco en la trazabilidad. Pensemos, por ejemplo, cadenas alimentarias o de suministro de alimentos. Sí. Pensemos, por ejemplo, transporte portuario.
aplicaciones que se basan, por ejemplo, en conocer en compraventa de vehículos, que ofrecen la compraventa de vehículos y que tienen que conocer cuál ha sido la vida completa del vehículo en cuestión. Vehículos, me refiero, de segunda mano. Ahí tiene mucho éxito el blockchain. Otra cosa también, por ejemplo, como un ejemplo que a mí me gusta sacar de lo que es el contrato inteligente, como digo, que se inserta en el blockchain, están, por ejemplo, los seguros para la agricultura. Los seguros para la agricultura, por ejemplo, el típico ejemplo de contrato inteligente, se produce una inclemencia meteorológica imprevista. Evidentemente, eso es un hecho real que lo puedes contrastar fácilmente con cantidad de pruebas que hay de programas meteorológicos, en fin, de esto, y como consecuencia de esa inclemencia, pues se produce la indemnización de forma automática, sin que tú puedas hacer nada, ¿no? Por ejemplo. Lógico. Luego sí que tiene... Perdón, fue hablar de inclemencias meteorológicas y ya... Sí tiene presente y sobre todo mucho futuro el blockchain en el ámbito de la contratación pública, de la contratación administrativa. Ah, sí. Sí, señor. Y es una herramienta que puede ayudar, pues por ejemplo, a evitar casos de corrupción. ¿Qué tanta falta hacen? ¿Qué tanta falta? ¿Qué tanta falta hacen? Bueno, ¿ha llegado para quedarse esta tecnología? Por supuesto. A mí eso no me cabe ninguna duda. La expectación es máxima. El interés, podemos hablar si quieres ahora de un poquito de Libra, como ejemplo, ¿no? Sí. El interés es máximo a nivel internacional y por supuesto que ha llegado para quedarse. Claro. Libra de Facebook. De Facebook, sí. Exactamente. Vamos a ampliar ese tema, sí. Vamos a ampliar un poquito ese tema. No hay más que ver quién se está metiendo, porque bueno, la iniciativa y la dirección durante el año 2019 va a ser de Facebook, pero en definitiva quién está detrás, quién lo apoya y quién lo financia. Hay empresas importantísimas que van desde Uber hasta eBay, Visa, Mastercard, claro. O sea, te quiero decir, todas los grandes ya están metidos por ello, y los que faltan estoy seguro de que se van a meter, si no es en este proyecto, pues en otro similar. Claro. Bueno, los bancos como entidad bancaria tradicional, donde bueno, pues hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos llevar sus ahorros, tener su libreta, ir a veces a poner la libreta al día, bueno, todo esto. ¿Cambia el modo de vida y modus operandi de los bancos con la llegada del blockchain, de las monedas virtuales? ¿Ellos tienen que subirse también a este carro? ¿Se subirán a buen seguro? A ver, los bancos, evidentemente lo que tendrán es que adaptarse al nuevo ecosistema. Sí. Lo que está claro es que los bancos, para todos aquellos proyectos que, como decíamos antes, requieran apoyo de bancos centrales, claro, el apoyo del respaldo de monedas fiat, el respaldo más institucional o de activos públicos consistentes, etcétera, pues digamos que se adaptarán al blockchain dando, digamos, esa clase de garantías. Claro. Y luego hay otros proyectos, pues digamos que van a ser más libres, ¿no? Claro, digamos. claro. No sé si libres del todo, porque en este mundo libre, pero evidentemente sí que va a haber proyectos, claro, digamos, más independientes. Sin duda. Luego está el tema también de la tokenización de activos. ¿Perdón? La tokenización de activos. Amplíe. Activos. La tokenización de activos quiere decir, esto es muy interesante, la posibilidad de presentar proyectos. Ajá. Es muy interesante sobre todo para la gente joven, para los que se llaman las empresas tecnológicas de nueva creación, y entonces, digamos, pueden convencer a potenciales inversores, y estos potenciales inversores, en vez de, digamos, aportar poner dinero, lo que pueden es comprar tokens, que son unidades de valor de ese proyecto, comprarlas mediante criptomonedas, y recibir a cambio pues los beneficios que vaya a tener un poco más adelante el proyecto en cuestión. Correcto. Sí que es verdad que esto hay que tener, digamos, cuidado, porque sí que ha dado lugar ya a algunas estafas y algunas situaciones delicadas, pero hay cada vez más medidas de seguridad y más, digamos,
identificación de quién está detrás de los proyectos. Quiero decir, se están creando medidas de seguridad para ofrecer precisamente confianza a los inversores. Es muy interesante lo que es la tokenización y daría lugar para un programa. Pues quedamos emplazados para ello. ¿eh? Quedamos emplazados para ello, Luis. El tema de la tokenización, porque me parece tremendamente interesante, tanto el tema blockchain como el criptomoneda, como en este caso la tokenización. Quedamos para más adelante y me lo explica porque hay que ir con los tiempos. Hay que ir con los tiempos, sin duda. Olvídense, bueno, muchos de ustedes ya lo han hecho, de aquello de voy con la libreta al banco, voy a poner la libreta al día, aquella moza que está de cajera allí en el banco que me la pone, no, aquello ya está, finalizando. Luis del Riego, abogado experto en protección de datos y nuevas tecnologías, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto. Pronto. El que quiera ampliar conocimientos en cuanto a los ahorros, en cuanto a las finanzas, pues muy fácil, no se levante o levántese tan solo un momento para ir a la nevera. Nosotros finalizamos, volvemos el martes, pero ¿quién llega ahora? Bueno, pues llega el programa Ahorro y Finanzas con Javier Terán y sus invitados, que a buen seguro les dirán cómo invertir o al menos cómo ahorrar, cómo hacer que los ahorros pues lleguen a final de mes y lleguemos, bueno, pues un tanto solventes. Incluso hasta podamos ir ahorrando algo para esas vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Gracias por su atención. Hasta el martes.